y de acceso a lo que queríamos hacer, ¿no? Viniendo del área que veníamos. Bueno, entonces decidimos que iban a ser líderes de tercera generación, con lo cual eliminamos los herederos. Los elegimos por la cantidad de publicaciones, patentes, formación de recursos humanos, participación en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a uno de los casos, fue el de Lorenza González Mariscal, que está en el público y que espero que no traiga jitomates en la mano para tirar. Bueno. Ahora vamos a ventanearla un poco, hasta el año 2009, que son los datos que tenemos. Bueno, y espero que hayamos encontrado los datos adecuados para mostrarla como se debe. Como ustedes pueden ver, ¿se escucha? No, entonces nos apuramos. Lorenza González Mariscal es la responsable del laboratorio, de uno de los laboratorios del departamento. Es una investigadora que tiene una de las más altas categorías dentro de la estructura de COPEI. Llega hasta 3F, ella tiene 3E y en el nivel SNI tiene el nivel 3. Bueno, ya le estamos ventaneando por ahí. Si se dan vuelta, está en la tercera fila. En medio. Bueno, como pueden ver en esta diapositiva, Lorenza desde los años 80 ha participado intensamente en diversas asociaciones. Una de ellas es la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, emblemática de todo el quehacer de este departamento. Ella ha recibido diversas distinciones académicas, aquí tenemos algunas de ellas hasta 2009. Primero, un premio por ser su tesis, una de las mejores tesis y premiada con el premio Arturo Rosenbluth. Algunos de sus estudiantes también han sido premiados, uno de ellos es Gerardo Contreras y en 2009 Rocío Tapia Pastrana, ¿no? También con el premio Weizmann. También muy importante es que ha recibido certificados por el alto nivel de citas de sus trabajos. Ella trabaja en un tema que es el de las uniones estrechas. Esta es una parte en la que recién empezamos nosotros a introducirnos para tratar de comprender y dilucidar algunos de los temas, de las palabras, de las sustancias, de los métodos que ella emplea junto con su equipo. Estudiantes, en 2009 tenía graduados 3 estudiantes de maestría, 9 de doctorado, tenía 6 estudiantes de doctorado en ese momento, uno de ellos recién estaba terminando la tesis y estancias postdoctorales había 2 personas trabajando ahí. Bueno, esta es una de las fotografías del laboratorio de Lorenza y el grupo del laboratorio. ¿Y que fue el único día que te dio permiso para sacar fotos? No, en parte realmente me ponía de nervio el pensar que pudiera decirme que no, entonces solamente un día llevé la cámara y accedí a todos los rincones sin ningún problema. Es importante en este recorrido comentarles que uno de los señalamientos y una de las cosas que encontramos justamente en las entrevistas con los investigadores es la idea de que sin autonomía no hay posibilidad para desarrollar y consolidar una línea de investigación y normalmente esta autonomía está referida a la construcción de un laboratorio propio. Como ustedes pueden ver, bueno, los montos de los donativos recibidos por Lorenza, gestionados por ella, han sido muy importantes en los primeros años de instalación del laboratorio, pues obviamente más fuertes por cuestiones de infraestructura. Y después para poder dar continuidad a los proyectos de investigación. Ella hasta 2009 tiene registrados 65 artículos en 28 revistas internacionales, en 2 de ellas han publicado ella y coautores de manera sistemática.
Este es un cuadro que para nosotros era importante mostrar así muy rápidamente porque justamente habla no solamente de la productividad año tras año, un promedio de 2.5 artículos por año, y el número de citas registradas que ustedes ven, que es la línea pálida azul, es el número de citas al total de trabajos por año. Es importante, digamos, esta aclaración porque 6 de los trabajos registran entre 41 y 48 citas, 4 entre 58 y 73 y 5 entre 185 y 279 citas. Otro aspecto importante en relación con la productividad y con el nivel de citas que se tienen es que observamos que hay un periodo entre 10 y 12 años en que tiende a haber, como en los trabajos más citados, una continuidad y sistematicidad en el crecimiento de las citas, y después de este tiempo el impacto empieza a declinar, en parte, bueno, porque hay emergencia de nuevo conocimiento. Nos interesaba también observar en qué vínculo se sostiene la producción científica, y bueno, como ustedes pueden observar en el caso estudiado, hay una parte importante del trabajo que se sostiene con gente del propio departamento y de otros departamentos del CINVESTAF. Nos interesaba mucho el poder observar en qué se sostiene esta producción, pero vinculada también a la relación con los procesos de formación, o sea, hasta dónde investigar y enseñar se constituyen en una articulación fundamental para poder desarrollar el trabajo. Y muestra de ello, bueno, es este ejemplo que ponemos aquí de uno de los trabajos más citados de Lorenza, en donde está en coautoría con un estudiante de doctorado con el que produjo hasta ese momento 4 trabajos, con un estudiante de maestría y, como pueden ver, con Abigail Betanzos, 10 trabajos en coautoría. Es interesante mostrar esto porque, bueno, también está hablando de la importancia del vínculo y de la continuidad en los procesos de formación de los jóvenes investigadores. No es casualidad que justamente con Abigail Betanzos y con los estudiantes que han continuado incluso a postdoctorado, el nivel de coautoría sea mayor. Muestra también el trabajo de ella, la patente lograda en 2004. Muy rápidamente, el tipo de metodología que utilizamos fue entrevistas a los 2 líderes, solamente estamos mostrando un líder, observaciones en el laboratorio y entrevistas a participantes en el laboratorio, no fuera del laboratorio. Bueno, estas son notas del trabajo de campo. El tipo de procesamiento que se usó fue la transcripción y construcción de registros y entrevistas, que fue muy, muy complicado. Una investigación de tipo bibliográfica muy, muy exhaustiva y de mucho trabajo con los datos, y la reconstrucción de trayectorias biográfica y académica de los líderes. En el caso de la trayectoria biográfica, tratamos de encontrar dónde se anclava el capital cultural y el capital simbólico. En el caso de Lorenza, que estamos presentando, bueno, hay un montón de datos, pero queremos resaltar la formación de su padre en Harvard, en el periodo de entreguerras, es miembro fundador del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Y su madre es una historiadora, profesora emérita del UNAM, reconocida por sus trabajos pioneros sobre las mujeres en la época colonial y por el amplio trabajo en el Archivo de Indias. Estos datos nos eran sustantivos para poder entender dónde se articulaba su historia y el lugar de Lorenza en el conjunto de sus hermanas. Como ustedes ven, hay, ya muy rápido sí pasamos, hay 2 que se dedican a la ciencia, ¿no? Y después se hizo ¿Todos académicos? Sí, todos académicos. Y después vimos un trabajo de la trayectoria académica del investigador, para entender dónde conformaba el capital académico. Entonces, bueno, acá ustedes notarán que hay un trabajo
en escuelas privadas. Hay datos interesantísimos que no podemos comentar de cómo se formó, a quienes reconoce ya en la escuela secundaria como la gente que abrió, y en la prepa, que abrió su interés por el campo y demás. ¿Cómo fue que fue a parar a la unidad a la UAM en biología experimental? ¿Cómo se forma ahí? ¿Cómo transita al CINVESTAP? ¿Bajo qué características? Y bueno, hasta ahí llegamos. Está bien, sabemos con quién se casa, cuántos hijos tiene. No importa. Pueden ver ustedes en esta diapositiva el recorrido académico dentro del propio CINVESTAP. Realmente es ascendente, en cada evaluación ella va accediendo a un nuevo nivel dentro de la estructura del reglamento de COPEI. En el SNI recorre en un periodo de 20 tantos años los 3 niveles, iniciando por la categoría de candidato. Ella ha participado además en actividades de coordinación académica dentro del CINVESTAP y es una impulsora constante de la difusión, para hacer la difusión de los programas de posgrado del CINVESTAP, para atraer a jóvenes estudiantes hacia nuestros programas. Estas son 2 de sus estudiantes. Bueno, rápidamente, trabajamos muy fuertemente con una gran cantidad de datos y a partir de los registros, tratando de encontrar qué tipo de tareas y prácticas se desarrollaban, cuáles eran las lógicas y pautas de trabajo que aparecían en el lugar, cuáles eran las dinámicas cotidianas que se podían observar dentro del laboratorio, cómo se establecían los lugares de producción y reproducción y cómo se construía el hecho científico. No crean que tenemos todo claro, una parte hemos avanzado de todo esto. Trabajamos con cuadros de muchas entradas, un poco para ver, en función de los registros, cómo íbamos encontrando determinados elementos, porque cruzábamos el trabajo de 2 laboratorios para poder entender la lógica de construcción del laboratorio. Estos anteriores son los dibujitos del laboratorio para poder entender el tipo de aparatos que usaban y las cosas que hacían. El primer golpe fue cuando entrevistamos a la investigadora que hemos nombrado y le dijimos, queremos trabajar porque con un grupo de científicos. Y esta mujer me dijo, no, nosotros no somos un grupo, somos un laboratorio. Con lo cual, toda la fantasía de trabajar dinámica se nos cayó porque no teníamos que ir al laboratorio, ¿no? Y bueno, empezamos a modificar nuestra idea de la vida en las aulas y la reproducción de Bourdieu, a tratar de encontrar otros paradigmas de los que no teníamos ni idea. Entonces empezamos a leer a Latour y a Norsetina y a gente que no conocíamos. Porque se nos cambiaba el escenario, ¿no? Ya no era el aula, sino que era el laboratorio. Ya no era la escuela, sino que era el laboratorio. Y este es el laboratorio. Cuéntalo tú. Es importante para nosotros hacer un diagrama del laboratorio porque nos permitía, por un lado, mostrar a cualquiera y compartirlo dentro del seminario cómo está distribuido el lugar, pero también entender que ese lugar no es un lugar estático. Uno ve los movimientos, las dinámicas, los ritmos en diferentes momentos del día y realmente sorprende tanto los momentos de pausa como los momentos de tránsito atropellado, en donde incluso un observador tiene que cuidar, pues no estorbar o no contaminar, ¿no? Por ejemplo, al área de cultivo, nada más me asomé por fuera para evitar cualquier otro tipo de proceso. Sí, pero explica un poco, vuelve ahí, al laboratorio. ¿Al laboratorio? No, ya nos saltamos. Bueno. Para atrás. Ahí está. Ahí en el laboratorio. Siguiente. No está pasando. Ahí
un poco las dinámicas que veíamos en los pasillos, Rosalba. Pues las dinámicas en los pasillos tenía también que ver con una forma de organización del trabajo, porque ¿cuál? La cosita esa. Ah, se aparece. Ahí. Ah, ya está. Tenía que ver mucho con la organización, con la división del trabajo dentro de los diferentes proyectos, quienes estuvieran haciendo qué protocolo, a cargo de quién, porque había también ahí una estructura de responsabilidades y de colaboraciones y de enseñanzas, ¿no? Porque había gente de postdoctorado que estaba a cargo de algún estudiante, al auxiliar de investigación, también a cargo, por ejemplo, de una de las estudiantes de verano, y cada quien tenía como una actividad que hacer ahí, pero había momentos en que parecía a todo mundo atropellarse por pasar, por pedir una sustancia, por conseguir de otro laboratorio que prestaran determinada cosa, por tramitar, por ejemplo, el obtener unas ratas del bioterio porque había por ahí que aplicar una técnica y no se tenían a mano, y negociar, ¿no?, para poder conseguir todo esto. Momentos en que había que usar un determinado aparato y bueno, había que distribuir ahí los tiempos de los usos de cada uno de los miembros de ese laboratorio. Entrando al laboratorio, lo que usamos fue una variable de doble entrada, espacio y tiempo, para poder entender cómo se movían adentro del laboratorio y qué sujetos estaban adentro del laboratorio, líderes, alumnos de maestría, doctorado, postdoctorado, ayudantes técnicos, secretarias, qué tipo de aparatos usaban y qué hacían con todo eso. Entonces, una de las preguntas era, ¿qué hacen ahí? ¿De qué hablan? ¿Cuál es el propósito de esos comportamientos? ¿Cómo se relacionan con los aparatos? ¿Qué papel desempeñan los animales en el laboratorio? ¿Qué miran en el confocal? ¿Por qué toman tantas notas? Estas son las preguntas, bastante sencillas, como verán. ¿Por qué cuchichean en algunos momentos? Y no podíamos saber qué decían, ¿no? Y ver acciones y movimientos en el laboratorio. Con el líder, sin el líder, entre ellos, un poco para ir entendiendo, ¿no? Bueno, estos son los dibujos que hacíamos para entender. Que empezaba a parecer que había algo que aglutinaba y era la escritura. Escribían, o sea, el producto de la investigación aparecía en la escritura, que tenía que ver con el tipo de sujetos, ya vamos a ver cómo, los aparatos que usaban y los procesos en los que se involucraban. Entonces hay cortes, registros, aparatos, datos, muchas gráficas y termina en la escritura. Descubrimos que parte de la escritura se hacía en la casa del líder. Nunca llegamos ahí porque no nos dejó entrar, pero parte se hacía ahí. A ver, sí, pasa. Esta es una cosa que le robamos a la Susana Quintanilla del libro, lo anterior, que nos gustaba tanto que la pusimos aquí. ¿La foto? ¿Esta? Esa preciosa, es preciosa esa nota, es una belleza. Bueno, el laboratorio iba apareciendo cada vez más como un lugar de inscripción gráfica en la lectura que nosotros íbamos haciendo y empezábamos a ver que ocupaban tareas diferentes y que se desplegaban habilidades diferentes entre los técnicos, los colaboradores y el líder. Bueno, y gente que llegaba también de visita, ¿no?, al laboratorio. Empezamos a entender que había un hábitus en el laboratorio y este hábitus del laboratorio estaba dado por el tipo de animales, sustancias, químicos que usaban, el valor y utilidad del aparato y la habilidad y destreza de los sujetos. Todo esto se combina en el valor de la producción que logran. Sí, ya.
aparecían como dos capítulos, no aparecían como, no, aparecen dos tipos de capital dentro de lo que se observa en el laboratorio. Un capital de habilidades y un capital cultural o capital cultural académico. Este doble juego de capitales opera y procesa el tipo de producción en el laboratorio. Síguele porque ya no tenemos tiempo. Dentro del laboratorio también aparecen dos tipos de comunicación. Una comunicación formalizada, muy estructurada, en presentaciones, seminarios, avances, y una comunicación informal, que se da en los procesos de construcción que van trabajando dentro del laboratorio. El laboratorio se basa en un trabajo muy artesanal, y esto nos llamaba mucho la atención, de cómo lo construyen, ¿no? Y el papel en esta construcción que va teniendo el líder para ir pasando del dato a la construcción del hecho científico. También vimos que hay una estructura dentro del laboratorio de poder, el líder, el postdoctorado, los alumnos, los ayudantes del técnico, esta es la estructura. Y vimos que dentro del laboratorio hay varias trayectorias entretejidas, es un mundo, es decir, el laboratorio es un mundo que abre un montón de historias y de construcciones, que se las vamos a contar después. Hoy no, porque no nos da tiempo. Esta es la idea, ¿no? El laboratorio como cultura en proceso, y en este entendimiento de que hay dos tiempos, dos procesos, dos tipos de productos al interior del laboratorio. Dos partes o dos terceras partes del tiempo aproximadamente trabajan con los aparatos de inscripción, haciendo cortes, tag y todo lo que hacen. Y una tercera parte, está sobre lecturas, seminarios y la parte de escritura. Nos interesó ver quiénes ejecutaban las tareas, cómo las ejecutaban, cómo producían y quién sintetizaba. Este fue otro como gran hallazgo para nosotros. Entender cómo se iba construyendo una participación plena en el laboratorio, desde una participación periférica legítima, que es cuando el estudiante ingresa al laboratorio, y cómo el laboratorio es una comunidad de práctica, cómo opera un aprendizaje situado y cómo el alumno va entrando en esta participación plena. Y a su vez, en paralelo, cómo se van consolidando los científicos en el laboratorio, cómo se van adscribiendo a comunidades epistémicas y cómo logran ser científicos consolidados. Este doble juego nos interesaba. Sí, esta es una de nuestras gráficas más bonitas y da un poco cuenta de la historia. No sé si se ve bien, pero ahí está un poco la trayectoria de formación y el tipo de becas que el sujeto va adquiriendo. ¿Cómo se logra inscribir en un laboratorio y bajo qué razones logra un laboratorio? No es nada fácil eso. ¿Cómo va logrando y vía qué va logrando subvenciones para armar el laboratorio? Porque sin laboratorio no existe. ¿Cómo configura equipo? ¿Cómo arma el grupo de laboratorio? Y empieza a construir datos, procesos, afirmaciones, toda esta onda, hasta construir el artículo, ¿no? El tipo de calidad, el artículo, dónde lo inscribe, en qué tipo de revista y en qué calidad de revista. Y después, bueno, publicaciones, citas y reconocimientos. Aquí vemos, esta es otra parte que nos apasionó, el capital simbólico jugado, el tipo de estrategias de inversión que hace el científico. No crean que invierten como los de sociales, no, invierten bien. Y las posiciones en el campo que van logrando. Este es un trabajo que vamos a intentar reconstruir
con un grupo más amplio de gente del departamento, de este departamento. Bueno, si Rosalba no se sigue cayendo y si yo tengo voz. Bueno, después nos interesó ver, esto es muy rápido, un poco el tipo de valoraciones que tenían y jugarnos un poco a la idea de cómo se ve el científico como empleado de una institución, ¿no? Y qué criterios se usaban para valorar al científico, ¿no? Como empleado. Bueno, estos son un poco los criterios que se usan internamente en la institución. Este no importa, este es un poco como el científico va siendo valorado en la institución y el tipo de criterios que se van usando. No nos vamos a detener en esto. Y acá un poco el tipo de tácticas y estrategias que los científicos utilizan para ir logrando posiciones y configurando su campo de acción. El tipo de tácticas y estrategias que usan para ir armando esta estructura. Síguele, por favor. Sí, el otro. Acá vemos cómo construyen crédito personal en función de credenciales académicas y demás. Cómo estos créditos dan campo de credibilidad que ellos apuestan. Cómo estos créditos, que son parte del capital simbólico, generan tácticas de inversión, o sea, para poder tener dinero y poder operar. Cómo utilizan estas estrategias y cómo van logrando credibilidad a partir de los logros alcanzados. Esto nos faltan realizar entrevistas acá, pero es una parte central del trabajo, ver cómo construyen legitimación en campo. Bueno, la segunda parte tiene que ver con un dispositivo que analizamos. Esta ha sido una de las experiencias más ricas, haber entrado a trabajar, a observar las actividades de seminario que tiene Lorenza con el grupo de laboratorio cada 8 días y ver la estructura de los tiempos. Cuando estaba en el laboratorio haciendo las observaciones, lo visible para nosotros era el apego que había a protocolos, donde todo parecía estar como claramente especificado, el tipo de técnica a utilizar, las sustancias, cantidades, los cálculos, la reproducción de ciertos experimentos en diferentes momentos, etcétera. Pero había como la pregunta de en qué momento se articulaba este conocimiento producido por esta comunidad de práctica con la reflexión sobre el objeto y la teoría. O sea, ¿en qué momento se daba esta articulación entre estos dos aspectos? Y justamente el seminario fue el lugar singular que encontramos de formación que entrelaza estos dos aspectos. Nos parecía importante recuperar, aún fuera de manera, digamos, básica, la experiencia de este seminario, porque consideramos que en cada uno de los laboratorios puede haber experiencias con expresiones distintas, pero que tiene que ver con la recuperación de los procesos de formación en donde se articula reflexión sobre el objeto con la generación de un corpus sobre el campo. Ya. En esta gráfica, en esta diapositiva, lo que mostramos es justamente la observación de la actividad de seminario en la experiencia que les mencionaba, como un lugar en donde se van aprendiendo los rudimentos de la investigación y se va aprendiendo a hacerlo de acuerdo con 2 lógicas y 2 movimientos. En un primer momento está pautado por una lógica de reproducción que en un momento más voy a comentarla, y un segundo tiempo que responde a una lógica de producción. En uno de los movimientos se va del corpus a la experimentación y en el otro del enunciado al hecho científico, y no en una relación unidireccional, digamos, que está en constante movimiento. Los expositores en este primer tiempo
Esta experiencia, este primer tiempo tiene que ver con la exposición y trabajo analítico sobre artículos ejemplares relacionados con los diferentes proyectos de investigación que tiene el laboratorio. Quienes participan son estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorandos. Se selecciona muy cuidadosamente el tipo de artículos que se van a incorporar cada semana y es importante también mencionar que aun cuando los expositores son estudiantes y postdoctorantes, también asiste el resto del equipo, el resto del grupo del laboratorio, auxiliares y estudiantes de licenciatura de los cursos de verano de la Academia de Ciencias. La riqueza del seminario y de esta actividad y de la actividad experimental que también se observaba en el laboratorio es cómo se comparten estos variados capitales de habilidades y formaciones. Hay quienes saben hacer mejor determinada cosa, determinada técnica, conocen mejor sobre química y no sobre aspectos de biología, y entonces en esta discusión en el seminario siempre están compartiendo eso que cada uno puede aportar. El papel del líder, de la líder en este caso, es central para pautar la actividad, para incorporar elementos que cuestionan diferentes aspectos de lo que se va analizando, para relacionar, para transponer contenidos científicos, para ofrecer información contextual y hacerlos pensar y hacer que determinadas cuestiones cobren significado a la luz de las discusiones de farmacéuticas, de un nuevo dispositivo que se ha encontrado, de costos, etcétera. Con esta actividad se promueve aprendizajes comunes relacionados con la actividad experimental, la discusión teórica y la inscripción gráfica. Y este primer tiempo de la experiencia del seminario de análisis es el que desde nuestro punto de vista va posibilitando la estabilización gradual de contenidos y el compartir un piso común entre los integrantes del laboratorio. Construir, para nosotros, alude a diversos significados: imaginar, componer, diseñar, trazar, unir, ensamblar. Es un elemento expresivo de este primer tiempo. Los artículos ejemplares constituyen inscripciones de hechos científicos que ya han tenido un proceso de construcción, pero que me parece interesante mostrar, hablar de este ejercicio que observamos en el seminario, porque mediante la exposición que realizan los estudiantes, las intervenciones de los diferentes miembros del laboratorio y las intervenciones de la líder, se va generando un trabajo de, por llamarlo de alguna manera, desconstrucción o desarmado del proceso, y por eso es que está marcada las direcciones más desde el hecho científico hacia el enunciado, y no porque sea unidireccional, pero porque van trabajando cada uno de los componentes para que se vaya entendiendo desde dónde los autores que ya llegaron a publicar este artículo fueron haciendo su elaboración para llegar a estos resultados, y ya sea capitalizarlos para poder, digamos, incorporar una cierta técnica, un cierto procedimiento, o para cuestionar en dónde se identifica de repente determinada falla. Ya casi termino. Bueno, eso espero. No, está bien. Esta imagen tan solo para mostrar que una de las experiencias más bellas fue estarlos observando, cómo ponen también un cuidado muy especial, no solamente en aquello de que hay que desarrollar el ojo para observar las cosas, sino también desarrollan el ojo para expresarlo lo más artísticamente posible cada vez que se va a develar algo que se ha descubierto. En este primer tiempo, los principales aprendizajes es la generación de un hábitus, la identificación de ideas centrales, se reafirman conocimientos previos, se comprende cómo se traduce un enunciado en un hecho científico, se aprenden diferentes lógicas de inscripción para las elaboraciones propias. O sea, es importante para el estudiante y para la líder del laboratorio el que los estudiantes vayan entendiendo que no es lo mismo publicar un artículo en una revista que en otra, porque exige formatos distintos, formas de argumentación diferentes, etcétera. Y por otro lado se recuperan en este ejercicio analítico elementos de valor para los propios proyectos.
El segundo tiempo de este trabajo de seminario es la presentación y discusión de resultados experimentales. En esta parte está lo principal que observamos es justamente que este ejercicio es lo que permite, dentro de la dinámica cotidiana en el laboratorio, en que hay, digamos, subdivisiones entre grupos que están muy atentos haciendo determinados protocolos, en este segundo tiempo de los seminarios de los viernes hay un trabajo de puesta en común, porque es el momento en que cada uno de los miembros del equipo que le toca exponer cuáles han sido los avances, las inquietudes, las cosas que de repente le preocupan de aquello que fue encontrando a lo largo de la semana, se discute y todos participan en este ejercicio. Otro punto importante que me pareció que era de destacar en esta observación es que el nivel de participación y de exigencia académica es diferenciado, y esto va ayudando a un proceso gradual de incorporación de los estudiantes de diferentes niveles al ejercicio de la actividad científica. En este segundo tiempo, que es el tiempo de la producción, va el trabajo del agente del laboratorio más desde el enunciado hacia el hecho científico. Me parece importante señalar que aquí hay un énfasis todo el tiempo por parte de la líder acerca de cuál es la pregunta a la que se busca responder, cosa que a veces, bueno, en los trabajos de investigación como que de repente por ahí nos vamos por las ramas, y esto es una insistencia permanente, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuáles son los procedimientos que se van a utilizar? Son preguntas constantes en el seminario. El objetivo implícito de este ejercicio, y ya con eso faltaría nada más una diapositiva última, el objetivo implícito de este ejercicio es que comprendan el sentido de lo que hacen y estén todo el tiempo reflexionando sobre aquello que es la pregunta central de investigación. Entre los aprendizajes del seminario, como podemos ver en la diapositiva, bueno, son bastantes. No es que vaya siendo gradual, pero todos ellos van participando, desde el ejercicio de la enunciación, el tipo de destrezas que incorporan, cómo van desarrollando ojo, cómo van cuestionando, criticando, asustándose incluso frente a resultados imprevistos que a veces pueden considerar que son errores y resulta que a veces no. Interpretar, categorizar y replantear experimentos y elaborar modelos de representación gráfica según lo va exigiendo el propio desarrollo del proyecto, hasta llegar a la elaboración del primer artículo escrito con la líder. Y en este ejercicio se conjugan tanto la intuición, en la idea pues de todos los elementos que intervienen en este ideal de científico y del aprender a hacer ciencia. La intuición es un componente importante, habilidad técnica, observación activa, capacidad crítica, capacidad reflexiva sobre el objeto, imaginación y creatividad para hacer esas maravillosas, llegar a esas maravillosas resoluciones, y la capacidad